27 de agosto de 1975. Palacio Menelik, Addis Abeba, Etiopía. El olor a éter impregna el aire de la habitación imperial. Un travesero yace lejos de la cama. El rostro del hombre más poderoso de África ha adquirido un color azul oscuro. Haile Selassie I, el rey de reyes, descendiente de Salomón, venerado como un dios por los rastafaris, acaba de ser brutalmente asesinado en su propia cama. Pero esto no es lo que el mundo fue llevado a creer durante décadas. Como un hombre que gobernó durante más de 40 años, que sobrevivió a invasiones, que jugó con superpotencias durante la Guerra Fría, cómo este gigante de la política mundial terminó siendo asesinado por aquellos que juró proteger. Si eres de los que disfrutan descubriendo los secretos más oscuros detrás de los grandes eventos de la historia africana, este video va a revelarte una verdad que estuvo enterrada durante 25 años. Literalmente. Y te garantizo que lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar todo lo que creías saber sobre la caída del último emperador de África. Dale like si quieres que siga desentrañando estos misterios históricos, porque esta historia apenas comienza. Para entender esta brutal eliminación, primero debemos comprender quién era realmente Haile Selassie en la cima de su poder. Imaginen a un líder africano en los años 50 que logró jugar simultáneamente con Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Eso era Haile Selassie, 1959. Lo recibe con honores de Estado. Nikita Khrushchev promete más de $100 millones en ayuda. Inmediatamente después, vuela a China y se reúne con Mao Zedong. El resultado fue genial. Los americanos, desesperados por no perder influencia en África, incrementaron drásticamente su ayuda militar. Pero Selassie no era solo un político genial. Para millones de personas, especialmente en Jamaica, él era literalmente un dios en la tierra. Los rastafaris lo veneraban como el rey de reyes profetizado en el Apocalipsis. Cuando visitó Jamaica en 1966, multitudes se postraron ante él como si fuera una deidad viviente. Pero mientras Selassie brillaba en los escenarios internacionales, construyendo su imagen de líder africano visionario, una tormenta mortal se estaba formando justo bajo sus narices. 1962, una decisión que cambiaría el destino de millones de personas y sellaría el fin del imperio etíope. Contra todos los consejos de sus asesores, Selassie disuelve la Federación Etíope-Eritrea e incorpora Eritrea como la 14ª provincia de Etiopía. Lo que parecía ser una jugada política astuta para consolidar territorio se transformó en el mayor error de su vida. La reacción fue explosiva. Movimientos guerrilleros brotaron por toda Eritrea. El Frente de Liberación de Eritrea declaró guerra total contra el gobierno etíope. Pero aquí está el detalle que pocos conocen. Los propios generales de Selassie estaban divididos sobre cómo manejar la crisis. El gobernador general Ras Aserate Kassa defendía una política de negligencia benigna, evitando confrontación directa. El primer ministro Aklilu Habtewold presionaba por ley marcial inmediata. Y Selassie cambiaba de opinión constantemente, creando un caos administrativo que costaría vidas y, eventualmente, su propio trono. 21 de noviembre de 1970. El general Teshome Ergu, comandante militar en Eritrea, es emboscado y asesinado por las fuerzas del ELF. La respuesta de Selassie fue declarar estado de emergencia y nombrar otro general para una guerra que ya no sabía cómo ganar. Mientras esto sucedía, del otro lado del mundo, algo aún más peligroso estaba ocurriendo. 1968, Richard Nixon gana las elecciones americanas. Y con él, llega el fin de la era dorada de las relaciones etíope-estadounidenses. Por décadas, la alianza entre Etiopía y Estados Unidos tenía un pilar central, la estación Kakneu, una base de comunicaciones e inteligencia gigantesca en Asmara, cubriendo 14 kilómetros cuadrados. Era más que una base militar, era el centro nervioso de las operaciones americanas en el Mar Rojo durante la Guerra Fría. Pero la tecnología satelital estaba volviendo obsoleta la base. En 1971, los americanos recortaron la ayuda militar de 12 millones a $10.8 millones. En agosto de 1973, anunciaron que la estación Kakneu sería cerrada para finales de 1974.
Selassie estaba siendo abandonado por sus aliados más poderosos exactamente cuando más los necesitaba. Entre 1969 y 1973, algo inédito ocurrió. El emperador de Etiopía hizo 3 viajes desesperados a Washington, prácticamente suplicando ayuda militar. Imaginen la humillación. Un hombre que había sido tratado como realeza por décadas, ahora teniendo que implorar audiencias con Richard Nixon. E incluso conversaciones cara a cara con el presidente americano no lograban revertir la situación. Había un motivo urgente para esta desesperación. Siad Barre, el líder de Somalia, apoyado por la Unión Soviética, estaba intensificando sus reivindicaciones territoriales sobre la región de Ogaden, en el este de Etiopía, otoño de 1973. En un movimiento de total desesperación, Selassie vuelve a Moscú. Esta vez, no como el diplomático confiado de los años 50, sino como un hombre quebrado pidiendo a los soviéticos que dejaran de armar a sus enemigos. La recepción fue helada. Leonid Brezhnev apenas prestó atención a sus súplicas. Los soviéticos ya habían elegido su caballo en la región, y no era Etiopía. Pero mientras el emperador luchaba desesperadamente para salvar su imperio en el exterior, una tragedia aún mayor estaba destruyendo su país por dentro. 1972. Una hambruna de proporciones catastróficas devasta las provincias del norte, Tigray y Wollo. Cientos de miles de refugiados hambrientos marchan hacia la capital buscando ayuda que nunca llegará. Entre 1972 y 1973, solo en Wollo, entre 40 y 80.000 personas murieron de hambre. Cuando Selassie finalmente visitó las provincias devastadas por la hambruna, para ver la devastación con sus propios ojos, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza del pueblo en el Rey de Reyes estaba rota para siempre, y fue precisamente esta pérdida de confianza lo que encendió la mecha de una revolución que cambiaría África para siempre. Enero de 1974. Negele Borena, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Kenia. Una bomba de agua se rompe. Esa bomba de agua rota desencadenaría la revolución que derribaría uno de los imperios más antiguos del mundo. Los oficiales de la 4ª División del Ejército prohibieron a los soldados usar el pozo de los oficiales. Los soldados se rebelaron, capturaron a sus comandantes e hicieron una transmisión de radio exigiendo mejores salarios. Como un rastro de pólvora, la rebelión se extendió. En la capital, taxistas salieron a las calles, estudiantes los siguieron. Profesores se unieron. El 25 de febrero, soldados de la 2ª División de Infantería se amotinaron en Asmara, tomando control de la capital regional. El sistema imperial se estaba desmoronando en tiempo real. Los precios de combustible y alimentos se dispararon debido a la crisis petrolera internacional. Las calles de Addis Abeba se convirtieron en un campo de batalla. Y fue en este caos que surgió una fuerza sombría que cambiaría el destino de Etiopía para siempre. El DERG, Consejo Militar Administrativo Provisional. Ese era el nombre oficial, pero todos los conocían simplemente como DERG, una palabra en amárico que significa comité, un nombre simple para esconder una realidad aterrorizante. Inicialmente, nadie sabía quiénes eran. Operaban en las sombras, sin agenda política clara, pero rápidamente se convirtieron en la cara del descontento creciente de Etiopía. Abril de 1974. Panfletos misteriosos comienzan a circular por Addis Abeba. Firmados solo por elementos de las Fuerzas Armadas, exigían el arresto del ex primer ministro Aklilu Habtewold. El mensaje terminaba con una amenaza siniestra. Si las demandas no son prontamente atendidas, los militares tomarán acción decisiva para hacerlas cumplir. Cuando Selassie se negó a atender las demandas, el DERG actuó. Marcharon directamente al Palacio Jubileo y arrestaron a Aklilu frente al emperador. En cuestión de días, todo el gabinete fue detenido. Cientos de figuras políticas de alto nivel fueron arrestadas. 12 de septiembre de 1974. Palacio Nacional, Addis Abeba. Miembros del DERG entran en la biblioteca donde Haile Selassie espera. Allí, de pie, estoicamente, escucha la proclamación que acabaría con 3000 años de monarquía etíope. Su Majestad, Haile Selassie I, queda relevado de su cargo con efecto inmediato y reemplazado por un gobierno militar provisional.
El Rey de Reyes fue escoltado por la puerta lateral y llevado al cuartel de la Cuarta División del Ejército, donde muchos de sus exministros ya estaban presos. Pero la caída del emperador fue solo el comienzo del baño de sangre. Teniente General Aman Andom, el León del Desierto, un militar respetado que se convirtió en el primer presidente del Derg. Aman representaba una visión moderada, reconciliación, negociación. Del otro lado estaba el coronel Mengistu Haile Mariam, más joven, más radical, más ambicioso e infinitamente más peligroso. 17 de noviembre de 1974. Mengistu presenta 2 demandas no negociables a Aman: más tropas para una campaña militar agresiva en Eritrea y la ejecución de los oficiales imperiales presos sin juicio. Aman se negó categóricamente. Abogaba por una solución negociada y se rehusaba a sancionar asesinatos extrajudiciales. Mengistu puso a Aman en arresto domiciliario. Pero Aman no era hombre de rendirse sin lucha. Se atrincheró en su residencia con un pequeño grupo de leales. Al día siguiente, tanques rodearon su casa. Por megáfonos, soldados exigieron su rendición. Un disparo desde dentro del edificio fue la respuesta. El tiroteo que siguió terminó con la muerte de Aman y varios de sus seguidores. Esa misma noche, en el Palacio Menelik, algo aún más siniestro ocurrió. Los nombres en la lista de muerte de Mengistu fueron leídos en voz alta para los miembros del Derg. En una exhibición macabra, votaron levantando las manos para decidir quién enfrentaría ejecución. La lista original incluía solo 6 personas. Al final de la votación, había crecido a no menos de 60 personas. 23 de noviembre de 1974. Los prisioneros fueron transportados a Kerchele, la gran prisión central de Addis Abeba. Bajo el manto de la oscuridad, fueron llevados al patio de la prisión y forzados a ponerse de espaldas contra la pared, de 2 en 2. Entonces, cada par fue ejecutado, uno tras otro. Los cuerpos fueron rápidamente enterrados en fosas poco profundas, cubiertas con cal para acelerar la descomposición. Esa noche sangrienta fue el preludio de un período de terror como nunca antes visto en Etiopía. Haile Selassie sobrevivió a sus primeros ministros y a todos los que murieron en noviembre de 1974, por apenas 9 meses. Tras semanas de interrogatorio en el cuartel de la Cuarta División, muchos conducidos personalmente por el coronel Mengistu, Selassie fue llevado de vuelta al Palacio Menelik. Ahora estaba rodeado solo por un puñado de sirvientes, incluyendo su mayordomo Eshetu Tekle Mariam, que permaneció a su lado día y noche. 27 de agosto de 1975. La noche que cambiaría la historia de Etiopía para siempre. Esta es la cuenta del propio mayordomo, Eshetu. En la noche del 27 de agosto de 1975, vi al coronel Mengistu Haile Mariam caminando por el corredor, con otro hombre cerca del cuarto del emperador. Luego fui ordenado a mudarme a otro cuarto, pero se me permitió informar al emperador de la decisión. A la mañana siguiente, volví a los aposentos del emperador para servirle el desayuno. La primera cosa que me llamó la atención fue el fuerte olor a éter. Encontré al emperador inmóvil en su cama. Su rostro había adquirido un color azul oscuro y su almohada estaba al lado de su cabeza, en lugar de debajo de ella. Todo sugería que el emperador había sido drogado y sofocado durante el sueño. Al día siguiente, el Consejo Militar anunció al público que había fallecido tras no lograr recuperarse de una operación de próstata. Pero su médico personal de larga data, el profesor Asrat Woldeis, inmediatamente contestó esta versión. Reveló que la cirugía había ocurrido meses antes y que, hasta sus últimos días, el emperador estaba en buena salud. En un acto final de falta de respeto, a Selassie se le negó la dignidad de un entierro cristiano apropiado. Fue posteriormente revelado que el coronel Mengistu mandó esconder el cuerpo del emperador bajo las tablas del piso de un baño del palacio. Los restos mortales fueron descubiertos y exhumados solo después de la caída del régimen de Mengistu en 1991. El 5 de noviembre de 2000, 25 años después de su muerte, Haile Selassie finalmente recibió un entierro digno. Y así termina la historia del último emperador de Etiopía. Un hombre que dominó la política internacional por décadas, que fue venerado como una divinidad, que sobrevivió a invasiones y crisis.
solo para ser traicionado y asesinado por aquellos que debían protegerlo. La verdad sobre la muerte de Haile Selassie permaneció oculta por décadas, enterrada junto con su cuerpo bajo el piso de un baño. Pero historias como esta nos recuerdan que detrás de los grandes títulos y ceremonias pomposas, la historia está hecha de personas reales, con ambiciones reales y consecuencias mortales. Si historias como esta, que revelan los secretos oscuros detrás de los grandes eventos de la historia africana, te fascinan tanto como a mí, dale like a este video para mostrarme que quieres más contenido así. Y suscríbete al canal, porque aún tenemos muchas historias impactantes de África por explorar juntos. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue explorando, y recuerda, la historia real siempre es más impactante que cualquier ficción.